Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí iniciamos una nueva emisión de Interés Público, el programa que el día de hoy estará hablando sobre las tareas escolares para la casa. Si eres madre de familia, padre de familia, en más de una oportunidad te habrás visto con esta misión. Luego de salir del trabajo, llegar a casa y ayudar también en los quehaceres del niño o de la niña. Hay maestros, maestras que tal vez nos estén siguiendo, comunicadores, en fin. Este es un tema de interés público efectivamente, pero también que amerita llamar la atención de nuestro principal sector que tiene a su cargo la conducción de estos temas, que es el sector educación. Hoy vamos a hablar sobre las tareas escolares en casa y nos está acompañando Vanetti Molinero. Ella es directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación, para que pueda resolver nuestras preguntas y también las suyas a través de las redes sociales. Les pedimos que puedan participar. Búsquennos en el Facebook como Agencia de Noticias Andina y también en el Twitter. Vamos entonces a darle ya la bienvenida a Vanetti. ¿Cómo está? Bienvenida aquí al programa. Buenos días, muchas gracias. ¿Para qué estamos educando a nuestros niños? Me gustaría hacerle esta pregunta a manera de introducción al tema. Claro, esa es una buena pregunta, ¿no? Porque digamos, nos movemos muchas veces entre educar para preparar para la universidad, que es algunas posturas que a veces los papás empiezan a trabajar, y por eso a veces queremos pedir muchas tareas y creemos que si vamos academizando la educación infantil desde tempranas edades, eso nos va a permitir llegar a ese sueño que tenemos del ingreso a la universidad, ¿no? Y no estaría tan mal, esa aspiración de los papás, digamos. Solo que, digamos, a veces entendemos mal, porque el ingreso a la universidad, estos niños que están haciendo ahorita educación inicial van a estar terminando su educación básica en el 2030, 2025. Entonces, estamos en un mundo muy cambiante y a veces nuestra mirada de preparación para la universidad es lo que nosotros vivimos en nuestra experiencia, ¿no? Que fue estos exámenes de memoria, donde uno tenía que responder infinidad de preguntas. Y claro, entonces ahí decimos, bueno, ¿qué cosa corresponde a la educación infantil? Entonces digamos que a veces ¿para qué educamos a nuestros hijos? Una mirada reduccionista de la educación es pensar que es solamente educar para la universidad. O a veces simplemente pensar que educamos para el trabajo. Y entonces aquí, como padres de familia, nosotros tenemos que ver que la educación va para darles herramientas a nuestros hijos para la vida. Para que tomen decisiones. Para que tomen decisiones. No solamente para competir. Es estar preparado, tener las herramientas para poder desenvolverme bien en la vida, ¿no? En mi vida social, porque nosotros somos seres sociales, pero también cuando trabaje, en mi vida laboral y en mi vida personal, poder tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, como padres de familia tenemos que mirar que la educación tiene que abarcar todos estos ámbitos y los primeros años, digamos, que es la educación inicial, que es el primer nivel de la educación básica regular, nosotros vamos poniendo todos esos cimientos para todo lo que es el desarrollo del ser humano. Ahora, si nos enfocamos en la tarea que viene cumpliendo el Ministerio de Educación, ¿están en esos principios basada la enseñanza de educación inicial en el Perú o todavía estamos encaminados hacia ello? Mira, en estos últimos años, un poco lo que ha ocurrido es que la educación inicial se ha academizado, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué? Porque ha habido una demanda del mercado y a veces como papás hemos creído de que si el niño aprende a leer más rápido, si el niño cuenta hasta 100, eso significa que mi hijo es más inteligente. A mí me preocupa lo ¿no? que me acaba de decir, sí. Que la educación inicial sea académica. Y entonces eso es terrible porque tenemos a los niños sentados largas horas en mesas y trabajando todo en papel y todo su aprendizaje con lápiz y papel, cuando el niño pequeño aprende jugando. Y el niño lo que necesita es vivir las experiencias en su cuerpo para internalizar y tener todos estos conceptos, estas nociones, ¿no? Entonces, ahorita afrontamos un grave problema y lo que estamos haciendo es no darles las herramientas a nuestros hijos que requieren para la vida más adelante, ¿no? Porque, digamos, cuando adelantamos aprendizajes, lo que hacemos es que el niño aprenda de memoria. Porque la estructura, la arquitectura, digamos, de todo lo que es el desarrollo neurológico, aún no está preparado para comprender esos conceptos. Vanetti, pero ¿en qué momento el tema se nos escapó de las manos? Cuando me dice de que se está academizando en los centros educativos de educación inicial y estamos aquí con alguien que representa al Ministerio de Educación, que es el ente que traza las políticas educativas en el país. Justamente, digamos, ahorita como Ministerio de Educación nosotros estamos muy preocupados por este tema y por eso una de las cosas que hemos hecho, uno es
a nivel normativo, ¿no? Regular, y por ejemplo el tema de las tareas que señalaste al inicio, ya se dijo, en educación inicial está prohibida las tareas, o sea, no se deben dar tareas a los niños, porque las tareas generalmente las que nosotros y las que dan a los niños pequeños son estas de lápiz y papel, donde el niño tiene que hacer planas y hacer cosas que no tienen mucho sentido, mucho significado y que se convierten en una tortura, ¿no? Que a veces llega el papá tarde de trabajo y tiene que sentarse y terminan a veces en llanto, teniendo que obligar al niño a hacer algo que para el niño no tiene sentido y no le genera a veces ni siquiera un aprendizaje significativo. Ahora, ¿no? Aclarando, estamos hablando de los niños de educación inicial, que no deberían llevar tareas al hogar, de acuerdo a esta perspectiva y política de trabajo actual del Ministerio de Educación. Así es, ¿no? Y por otro lado, también estamos nosotros en todo el tema normativo recordando y dando todo el marco para que el docente sepa que en estos primeros años lo que tiene que hacer es que el niño juegue, porque es a través del juego que el niño aprende. Y no es teniéndolo sentado al niño largas horas, ¿no? Con lápiz y papel que va a aprender. O no es porque hace más hojas de trabajo que eso le va a ayudar a desarrollar más aprendizajes, ¿no? Valentín, yo quería hacer una pausa, si me permite, en este momento, porque estamos hablando justamente de la alternativa que tiene el niño que va a un centro educativo de educación inicial para aprender jugando. ¿Por qué? Porque hemos visitado una guardería, un nido, se podría decir, en Miraflores. ¿Cuál es el nombre? Es un jardín infantil. Un jardín de infancia. Rocío Ramos, nuestra videoreportera, estuvo presente allí y ella ha recogido el testimonio de una profesora de este colegio. Qué mejor que las imágenes para poder aprender de esto que estamos hablando. Rocío, adelante. Hola Anabela, ¿qué tal? Nos encontramos en el Jardín Estatal 42 Elizabeth Espejo de Marroquí en Miraflores. Aquí se ha aplicado una nueva forma de enseñanza, un nuevo método para que los niños de educación inicial aprendan jugando. Te contaremos a continuación de qué se trata. Principalmente tener en cuenta que los niños aprenden a través del juego. No, esa es una etapa que no se puede quemar en ellos y hay que respetarla definitivamente porque es parte de su desarrollo. No le podemos sobreexigir al niño algo que no está en capacidad todavía de ejecutar. Nosotros acá en el colegio tenemos muy en cuenta la propuesta que en algún momento hizo Emilia Barcia Bonifati, ¿no? Que los niños van a aprender justamente a través de actividades lúdicas. Justo nuestro colegio es el primero, el que inicia el proyecto Ciudad de los Niños, que es justamente lo que Emilia proponía de crear espacios justo para ellos. En este caso, nosotros hemos convertido nuestro jardín en una pequeña ciudad, como van a poder observar, justo para que ellos se integren y se familiaricen. El día de hoy, su día ha empezado con la llegada de ellos al aula, luego han tenido la clase de inglés, luego han tenido la sesión de aprendizaje que se ha ejecutado. Anda, corazón. Luego se han ido al recreo, bueno, han regresado, se han lavado las manos, han tomado lonchera y ahorita ellos han decidido, porque han querido jugar en los sectores. Principalmente tener en cuenta que los niños aprenden a través del juego. No, esa es una etapa que no se puede quemar en ellos y hay que respetarla definitivamente porque es parte de su desarrollo. No le podemos sobreexigir al niño algo que no está en capacidad todavía de ejecutar. Todo un mundo para que los propios niños y niñas puedan elegir desde pequeñitos y están en esas condiciones. Es hermoso lo que acabamos de ver, es real, ¿verdad? Sí. O sea, sí hay ya una experiencia así. Sí, ya hay varias experiencias de educación infantil, digamos, más centradas en lo que es el niño, ¿no? Y lo que queremos es que todos los centros de educación inicial realmente recuperen el sentido real de la educación inicial y den a los niños este espacio, digamos, para uno empezar a hacer sus primeras elecciones, a tomar sus primeras decisiones, porque a través del juego no solamente el niño elige, sino también a través del juego, ¿qué es lo que ocurre? Yo me relaciono con otros, van a surgir conflictos, tengo que aprender a resolver esos conflictos, tengo que aprender a negociar con el otro, ¿no? Tengo que aprender a llegar a acuerdos con el otro. Entonces no solamente se movilizan capacidades cognitivas, que son necesarias e importantes, sino también capacidades sociales, que son sumamente importantes y digamos que el mundo de hoy lo que exige, ¿no? Y lo que marca la diferencia, sobre todo los empresarios, lo que están pidiendo, hablan de las soft skills,
que son estas habilidades blandas que tienen que ver con la capacidad para trabajar en equipo, con la capacidad para ser flexible, para ser creativo. Digamos, el mundo laboral exige eso y eso es lo que van a demandar de sus hijos. Entonces, si nosotros no les damos estas oportunidades a los niños en estas edades donde se va construyendo todo eso, digamos, estos niños luego, cuando les toque enfrentarse a otros escenarios fuera de la escuela, van a estar en desventaja, ¿no? Entonces, es importante que como papás veamos de que la educación ha cambiado. No puede ser la misma educación que recibimos nosotros hace muchos años atrás. Estamos en otro siglo. El siglo de hoy nos plantea otros desafíos y eso exige que ajustemos y cambiemos los modelos educativos, ¿no? ¿De cuántos colegios de educación inicial en el país estamos hablando actualmente? Tenemos cerca de 43.000 jardines entre públicos y privados. ¿Cuántos privados? ¿Tenemos alguna estimación? Mira, de privados tenemos... de esa cantidad en porcentajes por lo menos. En porcentajes representa el 30% a nivel nacional, ¿no? Entonces... de colegios particulares. Privados. En ciudades como Lima, Arequipa, digamos, lo que vemos es que hay un crecimiento mucho más grande de la oferta privada, ¿no? Y en Lima, por ejemplo, la oferta privada está llegando al 51% de la matrícula. Entonces es una cobertura bastante alta y ahí nosotros, digamos, lo que hemos hecho es desarrollar una campaña que se llama Permiso para Ser Niño, porque lo que queremos es que los papás tengan información para tomar decisiones. Un papá tiene que saber cómo elijo un jardín para mis hijos, porque a veces en los últimos años se cree que lo privado es sinónimo de calidad. Y porque es privado, eso ya es mejor, ¿no? Entonces hay muchas familias que hacen muchos esfuerzos por tratar de pagar un servicio privado y finalmente los terminan estafando porque les dan un servicio que no es de calidad. Y justamente ahorita hay algunas investigaciones que se han hecho que dan estas alertas, ¿no? Que los privados, en estas evaluaciones que se ha hecho entre privado y público, están saliendo con menores números, digamos, de resultados que los públicos, ¿no? Pero entonces, ¿dónde está el tema? ¿Tendría que poner usted el dedo en la llaga en ese momento? Porque hay un afán, efectivamente, como comentábamos con algunos colegas, un afán desmesurado de seguir creando más jardines de infancia con un afán más bien de comercializar, con un afán de vendernos a los padres de familia una serie de ideas para creer que nuestros hijos van a ser mejores en computación, que van a saber más idiomas. Exacto, o sea, hay dos líneas en las que estamos actuando, ¿no? Por un lado es el tema de cómo educamos la demanda, porque digamos si hay centros privados que han empezado a ofrecer, aquí vamos a enseñar computación, aquí karate, inglés, y te van sumando una serie de cosas que les van a enseñar a los niños, digamos, es porque hay una demanda y hay padres de familia que creen que eso es mejor, ¿no? Entonces ahorita, digamos, toda una línea de trabajo que estamos haciendo como Ministerio de Educación en alianza con Empresarios por la Educación, UNICEF y el Grupo Impulsor de la Educación Inicial es esta campaña Permiso para Ser Niño. Entonces ahí se ha creado una página web exclusiva para padres de familia, que es www.permisoparasernino.pe, donde los papás pueden ingresar, tener información para saber cómo elegir un jardín, ¿no? Cómo puedo yo saber si es de calidad o no es de calidad. Entonces yo como un usuario de un servicio tengo que saber elegir y decidir para saber seleccionar. Entonces por un lado es educar la demanda. Entonces, cuando la demanda cambie, porque si ahorita existen estos malos servicios que los tienen a los niños sentados y enseñando cosas aritmética, álgebra, a niños tan chiquititos, es porque los papás demandan y hay un usuario que está demandando ese servicio. Qué importante lo que menciona, apuntar primero al padre de familia, es que es tan... Para nosotros, importantísimo saber dónde vamos a dejar a nuestros niños y niñas tan pequeñitos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es darnos el tiempo necesario, el que sea necesario, así nos demanda muchísimo tiempo. Como tú lo has dicho, saber elegir a qué colegio hay que darse vamos a tiempo, ¿no? Porque a veces uno simplemente se deja llevar por la propaganda y uno dice, bueno, acá me ofrecen estos cursos y entonces me parece que es mejor. Pero uno tiene que ir, tomarse el tiempo, ver quiénes son las personas que van a estar con mi hijo, cómo es el trato, cómo se vinculan. Perfecto, eso sería lo primero, ¿no? Ver el tema de la demanda, educando. Educar la demanda. Entonces, estamos viendo cómo vamos educando la demanda y por otro lado estamos también sacando normas que regulen la oferta privada. Porque digamos, en estos últimos años lo que ha ocurrido es que la oferta privada existía y funcionaba como al margen del Ministerio de Educación, ¿no? Y se creía que el Ministerio de Educación solamente regulaba para lo público.
Entonces ahí estamos sacando nosotros algunas normas que van un poco ayudando. ¿Están trabajando en eso? ¿Cuándo ya las vamos a ver plasmadas? Por ejemplo, una norma que ya se sacó es el tema de eliminar las evaluaciones de ingreso. Terrible, terrible. ¿No? Porque, digamos... exámenes psicológicos a los niños tan pequeñitos. Niños, ¿no?, que para iniciar su proceso educativo, digamos, tenían que ser sometidos a pruebas de evaluación, sobre todo en las ciudades más grandes, ¿no? Se ha visto esto. Es una problemática que afecta fundamentalmente a Lima, y claro, entonces, ¿qué ocurrió? Que las aulas de educación inicial se convirtieron en academias de preparación, ¿no? En las pre para poder hacer el examen de postulación, ¿no? Entonces, eso ya se eliminó y digamos que con eso ha bajado la presión para academizar más a los niños y poder poner la atención en aquello que realmente es importante. Por otro lado, como Ministerio de Educación, vamos a hacer una evaluación representativa nacional para medir calidad. Eso es importante. Entonces, que se pongan las barbas en remojo todos los colegios de educación inicial. Harán ustedes un trabajo de inspección, nos dice. Para evaluar la calidad y poder luego hacer toda esta difusión de resultados para poner en discusión, ¿no? Y que los padres de familia empiecen a ver qué significa realmente calidad y empezar a cuestionar esta imagen que hemos asumido como que calidad es sinónimo de privado, cuando no necesariamente es así, ¿no? Entonces, y a los padres de familia, en realidad los invitamos a que visiten esta página web, porque ahí se les está dando consejos, orientaciones de cómo elegir un centro de educación inicial, qué hacer, cuáles son los aprendizajes que los niños tienen que tener en estos primeros años, ¿no? De manera que los papás tomen decisiones informadas, porque quien decide sobre el futuro de los niños en estos primeros años son los padres de familia. Indudablemente, Vanetti, y este nombre que le hemos puesto al programa el día de hoy, Tareas Escolares en Casa, ¿beneficia o perjudica a los niños? Lo estamos desarrollando además de manera ampliada, hablando sobre la educación inicial en nuestro país, y nos alcanzan también algunas inquietudes a través del Facebook. Por ejemplo, Vicky Pelayo nos dice, la doctora maestre, conocida psicóloga, ¿verdad? En nuestro medio recomienda no tareas en casa, suficiente con las horas que ya están en el colegio. Nos dice luego por aquí también Leslie Bahamonte, nos dice, el programa nos cae como anillo al dedo. Aldo Arteaga desde el Cusco nos dice, muy interesante el tema, les cuento que tuve una maratónica y compleja tarea de inglés para 4º grado, que parecía de un preintermedio del IGNA, de una academia de enseñanza de inglés, ¿no? Mi hijo sacó AD. ¿Usted entiende esto? Luego me explica. Sacó AD, será una forma de calificarlos, pero estoy seguro que no cumplió el objetivo de aprendizaje. La verdad es que esa nota me pertenece a mí en un 80%. Las consecuencias de estas tareas que dejan a veces los maestros para los niños en casa, terminan los papás haciéndola, ¿no? Lo primero habría que preguntarnos, ¿son tareas para quién? ¿Para el niño o para el papá? Porque muchas veces la complejidad que esto tiene no las puede hacer el niño solo, y lo que nosotros tenemos que desarrollar es el tema de la autonomía, ¿no? Sobre todo pensando en los grados más adelante, ya no de inicial, sino en primaria y secundaria, donde hay tareas. Entonces, para primaria y para secundaria, las tareas que existen tienen que ser cosas que el niño las pueda hacer por sí mismo, ¿no? Que desarrolle su autonomía y que no requiera yo tener la compañía del papá o tener que contratar un profesor particular para que me ayude a hacer la tarea. ¿Los profesores lo tienen claro, Vanetti? Mira, ahí hay que hacer de nuevo todo un trabajo con los profesores, ¿no? Porque hemos entrado en esta idea de que mientras más horas el niño está con los cuadernos y los libros, creemos que el niño va a aprender más, cuando no necesariamente es así. Es importante que se respeten los tiempos del niño fuera de la escuela, ¿no? Por ejemplo, ahí había alguien que decía, el niño ya pasas bastante tiempo en la escuela. Digamos que, sobre todo ahora en las escuelas particulares, se ha extendido el horario escolar. Los niños están hasta las 3 de la tarde generalmente en la escuela, o a veces si tienen talleres, están saliendo más de las 4 de la tarde. Entonces, es absurdo que saliendo tan tarde tenga encima que llevar cosas de la escuela para casa, ¿no? ¿En qué momento el niño tiene tiempo para sí, para hacer las cosas que a él le place, no las cosas que me obligan a hacer, sino las cosas que a él le place, que no entiendan los papás como las cosas que a él le da la gana? No, las cosas que a él le interesan, que están vinculadas a sus intereses, y que eso también es rico y enriquece los aprendizajes. No es que solamente se aprende en la escuela. Entonces, ¿cuánto más rico si un chico en casa, que llega a las 4 de la tarde, 5 de la tarde a su casa, puede desarrollar ese tiempo que le queda en actividades de su interés, ¿no? Si a mí me interesa la fotografía, puedo
yo tener un tiempo para poder trabajar eso, o N cosas que a mí me puede interesar, y esas experiencias son mucho más ricas y yo puedo llevar luego a la escuela más experiencias para contar y para poder construir estos aprendizajes en la escuela. A ver, aquí hay una intervención también de alguien que por el Facebook nos escribió que probablemente ayude a balancear un poco esta posición. Rosario Rubina desde los Estados Unidos nos está escribiendo lo siguiente: mi hija Camila en kinder tenía como tarea leer un libro diario y memorizar unas palabras a través de dibujos. La tarea era de lunes a jueves. Ella nunca se estresó para nada y hoy en día le encanta leer. Digamos que ahí lo que tenemos que cuidar es no todo lo que funciona con un niño puede ser regla para todos, ¿no? Digamos, hay niños que tienen más esta inquietud por la lectura y les puede interesar, pero si se convierte en una cosa de que todos los días tú tienes que hacer esto como una obligación, porque la tarea es eso, es una obligación, a veces lo que termina generando es rechazo, ¿no? Y hay niños que, bueno, efectivamente hay momentos que lo van a hacer y felizmente en este caso esta niña, ella ha desarrollado el gusto, pero no siempre resulta que esto es así, ¿no? Ahora también nos habla de estrés. Rechazar. ¿Existe un estrés infantil? ¿Cómo podemos los papás, las mamás detectar que nuestro hijo está haciendo un cuadro de este tipo? Sí, existe y lamentablemente lo que hemos visto en los últimos años es que se han incrementado los cuadros de estrés infantil. Algo que antes un niño no tenía estrés, ¿no? Era absurdo que un niño, porque digamos la infancia era como esta si ya etapa bastante donde no tuviéramos con el estrés de los papás, ¿no? Los niños también. Sí, entonces ahora también los niños. ¿Y qué signos podemos identificar? O sea, los niños nos dan señales a través del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si tiene alteraciones en el sueño, un niño que de pronto empieza a tener pesadillas, a no dormir bien, esas son señales de que algo no anda bien. Tiene alteraciones en su alimentación, o empieza a comer demasiado, ya con ansiedad, o de pronto ya rechaza la comida. Hay niños que a veces incluso el tema de ir al colegio les genera una ansiedad que empiezan los vómitos, porque es la angustia, ¿no?, de no poder procesar algo que mi cuerpo no lo puedo decir, entonces vomitan y el papá dice, bueno, son mañas, cálmate, pero los niños a veces no pueden expresarnos muy bien lo que ellos están viviendo, lo que están sintiendo. Y nos envían esas señales. Nos envían esas señales. Entonces, si nosotros vemos o empiezan a morderse las uñas, a comerse las uñas, ¿no? Entonces, esas son señales de que algo no está bien, algo lo está alterando, algo lo está inquietando, y nosotros como adultos y como papás somos los que tenemos que dar ese sostén a ese niño, ¿no? Entonces, ver qué pasa, qué cosa lo está alterando para poder reducir eso, poder mediar ahí, intervenir. Pero también se pueden dar casos, Vanity, de padres de familia que ven que sus hijos llegan a casa luego de salir del colegio y que no tienen nada que hacer. ¿Cómo pueden los padres de familia, las mamás también, impulsar a ese niño hacia el hábito de la lectura? ¿Cómo pueden ayudar también a sus hijos para que puedan ocuparse, no preocuparse, pero sí ocuparse de algo que les sea útil, provechoso? Eso hay que ver, ¿no? ¿Qué hacemos con el tiempo de nuestros niños? O sea, por un lado, digamos, el tema de la lectura es algo importante que hay que promoverlo y es necesario. Y para el tema de la lectura, digamos, nosotros lo que tenemos que buscar es qué cosas les interesa a mis hijos. Si a un niño le interesan cosas de fútbol, no le interesan los libros, pero sí le gusta el fútbol, yo lo puedo empezar a vincular con la lectura, con esos intereses que él tiene, ¿no? Dándole lecturas vinculadas al fútbol, que lo vaya motivando. A través del fútbol también podemos leer las tablas, las estadísticas, ver qué grupo va ganando más, qué equipo. Entonces también eso se vincula no solamente con la lectura, sino también con la matemática, ¿no? Entonces, digamos, es muy bonito que los papás puedan encontrar algunos intereses comunes con sus hijos para poder ir a través de esos intereses comunes desarrollando otros aprendizajes, ¿no? Entonces, la lectura, digamos, a veces los niños, alguien nos comentaba a veces que les decían, ¿qué les parece si vamos a leer? Y los niños, bueno, ¿pero solo vamos a leer? ¿O me van a pedir luego que haga resúmenes, que empiece a desarrollar unas tareas a partir de la lectura? Entonces ya la lectura pierde el encanto, el ¿no? encanto, porque se convierte en una tarea y en una obligación. No es leer por placer, sino leer para responder a una tarea. Pero hay papás y mamás que, lo he escuchado en más de una oportunidad, que le piden al maestro, a la maestra, por favor, dele tareas a mi hijo para la casa. Y le comento esto porque en esta entrevista usted nos ha dicho, como directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación, que están prohibidas las tareas escolares para casa y niños de educación inicial. Además que nos puede servir como un titular muy
muy bonito, ¿no? A los periodistas. Ministerio de Educación prohíbe tareas escolares para los niños de educación inicial, pero ¿y si los papás piden, las mamás piden? ¿Puede haber allí alguna una negociación, en fin, con el colegio? Ahí lo que estamos diciendo es, o sea, ¿cuál es el sentido? Porque uno, lo que decíamos es, bueno, a veces se pueden generar actividades de, bueno, mañana vamos a trabajar el tema de los alimentos, ¿no? ¿Quién quiere traer información? Entonces es distinto a ustedes tienen que completar esta ficha y todos tienen que hacer lo mismo. Entonces ahí es el tema de cómo yo movilizo el interés del niño para, bueno, yo quiero averiguar y quiero investigar sobre tal cosa. Y cada quien tiene esas opciones y que es distinto de una obligación y de una cosa que se impone desde el adulto hacia el niño, ¿no? Panete, y me imagino que se le ha echado una mirada a este modelo que existe en Finlandia, ¿no? El modelo de educación que está además identificado como el mejor modelo educativo del mundo, ¿no? Donde tenía entendido que la obligatoriedad de los escolares es a partir de los 7 años, ¿no? Así es. Es obligatorio ir al colegio en Finlandia a partir de los 7 años y que inclusive, y eso me llamaba mucho la atención, cuando reciben más de 40 minutos de clase, tienen 15 minutos de recreo, luego toman otros 40 minutos de clases, luego otros 15 minutos de recreo, en fin, ya toda una currícula que me imagino de alguna manera nos puede servir de modelo. ¿Qué comentarios nos puede hacer de esto? Mira, para los papás que nos preocupamos mucho por las tareas y por lo académico, creo que mirarlo de Finlandia nos daría más seguridad, porque a veces hay el miedo, ¿no? ¿Qué tal si yo dejo que mi niño juegue mucho, tal vez no va a aprender y tengo miedo de seguir ese modelo, ¿no? Y quiero seguir un poco lo conocido. Entonces, digamos, en Finlandia lo que nosotros, algo importante es que la educación infantil no es obligatoria. La educación comienza recién a los 7 años. ¿Por qué? Porque se respeta mucho estos procesos de los primeros años. O sea, en estos primeros años los niños necesitan libertad, necesitan un ambiente rico con distintas experiencias que les permita explorar, desarrollar sus intereses, pero no algo tan formal, jugar. No algo tan formal ni esquematizado, sino una cosa mucho más abierta. Incluso la palabra jardín viene de esa propuesta, ¿no? Pensando en el jardín de flores, que es un espacio donde lo que hace el jardinero es poner las condiciones para que cada flor tiene el potencial para desarrollarse y desplegar su belleza. Entonces viene de ahí la palabra de jardín de infancia. Entonces de ver de que los niños tienen un potencial en sí mismos y lo que necesitan son oportunidades. Y tienen que tener experiencias flexibles, abiertas, que les ayuden a desplegar sus capacidades. Y eso lo hace fundamentalmente a través del juego. Estaremos encaminados, Vanetti, a lograr que nuestra educación pública también en el Perú sea la mejor, ¿no? Allí en Finlandia es la mejor. Creo que 25, 30 colegios a nivel de todo Finlandia, bueno, es una población más pequeña también la que tienen, son solamente privados. Todos los demás colegios son nacionales, ¿no? Esa es la apuesta, ¿no? La apuesta es por que la educación pública mejore, ¿no? Y tengamos una educación pública de calidad, y digamos lo que hemos visto en el video es un jardín público, ¿no? Entonces así como hay ese jardín hay muchos, o sea, no podemos catalogar y decir toda la educación pública es mala, hay muchas experiencias muy buenas, hay muy buenos docentes. Ahora esta política, digamos, con la ley de reforma magisterial se orienta a poder reconocer a estos buenos docentes, poder estimular y hacer que la carrera docente sea más atractiva. Y esperamos más que respetada, ¿no? Y respetada, como ¿no? antes. Que el docente asuma su rol, porque muchas veces el docente dice, bueno, el padre de familia me exige, el padre de familia me pide que yo dé tareas, entonces yo termino cumpliendo lo que el padre de familia me dice, pero el experto en educación tiene que ser el docente, ¿no? Yo cuando voy a un médico no le digo al médico que me va a recetar, ¿no? Entonces igual, el docente tiene que asumir su rol y tener los fundamentos para decirle al padre de familia por qué no las tareas, por qué esta cosa y por qué no la otra. Y lo otro, me gustaría aprovechar para no olvidarme lo que tú decías de Finlandia, ¿no? En Finlandia, algo muy importante es que no hay este tema también de tareas, ¿no? Lo que se promueve es que los niños aprendan en otros escenarios. Entonces, digamos, no hay bibliotecas escolares dentro de las escuelas, sino se apuesta por las bibliotecas distritales. Otros espacios. En otros espacios. Entonces la idea es que cuando yo no estoy en la escuela, yo tengo otros escenarios. O sea, ¿qué hago en mi tiempo libre, digamos, ¿no? Yo tengo bibliotecas donde puedo ir, o yo me comprometo a hacer tantas horas de ejercicio, entonces tengo algunos espacios para hacer deporte fuera de la escuela, ¿no? Entonces,
no todo tiene que ocurrir, digamos, a nivel académico solamente. Si hay maestros o maestras que nos estén viendo y se cuestionen, el Ministerio de Educación puede tener muy buenas ideas, pero ¿de qué herramientas de trabajo nos están pues, dando a nosotros para valernos y poder concretar todo ello, ¿no? Estaba leyendo aquí un cuadernillo que nos han alcanzado. Aprendemos jugando, existen cuadernos de trabajo para niños y niñas de 4 y 5 años. ¿Es parte del material educativo que están ustedes promoviendo, impulsando? Sí, parte del material es justamente estos cuadernos de trabajo que se da a los niños de educación inicial, ¿no? Solamente a los niños de 4 y 5 años, porque los niños de 3 necesitan experiencias no tan estructuradas, trabajar más con hojas, digamos, amplias, más grandes, que les permitan, porque están ellos en el proceso de hacer los garabatos, ¿no? Los garabatos y sus primeros trazos y dejar huellas. Entonces, en los niños menores de 3 no es recomendable ya esquematizarlos y darles algunos formatos más estructurados, ¿no? Entonces, en los niños de 4 y 5 años se da cuadernos de trabajo. Los cuadernos de trabajo son muy delgados, no tienen más de 100 páginas, ¿no? Son delgados, porque digamos que la parte gráfica se completa al final. O sea, primero el niño tiene que vivenciar con su cuerpo, experimentar, explorar, y después, al final, recién el niño va a lo que es la parte gráfica, que ya termina la actividad en el cuaderno de trabajo, ¿no? Por otro lado, como Ministerio de Educación, también este año se han distribuido 18 cuentos, ¿no? Una colección de 18 cuentos con historias de diversos pueblos del país, ¿no? Para la biblioteca de aula, porque queremos que los niños desde muy pequeños se acerquen al mundo letrado, pero desde el placer y desde el disfrute, ¿no? También se han dado a los docentes unas herramientas que son las rutas del aprendizaje, para que los docentes sepan cuáles son esas expectativas de aprendizaje, ¿no? Qué cosa es lo que tiene que aprender un niño de 3 años, qué cosa un niño de 4, qué cosa un niño de 5, y no estar adelantando aprendizajes. Entonces, esas rutas les ayudan a los profesores a trabajar. Estoy recogiendo otra inquietud. Silvia Campos, el secreto está en no dejarles tarea el fin de semana e incentivar la lectura al menos 10 minutos al día. ¿Será así? Mire, fin de semana por lo menos, dejarlos liberados también. Los niños pasan casi 5, de los 7 días, hay 5 días que están gran parte del tiempo, ¿no? Entonces, en los fines de semana, lo que hay que recomendar a los profesores de primaria y secundaria, veamos de medir, ¿no? Porque no podemos, o sea, el niño también necesita jugar, descargar las energías. Porque, y es el viernes cuando más tareas les dejan. Y eso es terrible, les dejan más tareas y luego el chico viene el lunes y está tenso, está cargado, y luego como profesores tenemos que lidiar porque decimos por qué el chico se mueve, por qué está inquieto, por qué está agresivo, y es porque no ha tenido un tiempo para él, ¿no? Permítame, Marta Romo nos dice, bueno, qué buen tema, yo no estoy de acuerdo que les dejen tareas escolares porque al final terminamos estresando a los niños. Total, de 3 a 5 años, lo ideal es aprender jugando. De acuerdo, estamos con ello. Pero también inquietan esas largas listas de útiles escolares que nos piden a los papás, a las mamás, en los centros de educación inicial, Valentín. Este año se ha hecho una campaña y ahí se decía en la campaña, ¿no? La lista de útiles es corta. Entonces, y recordándoles para que también los papás sean reguladores del servicio, ¿no? Es importante que el papá esté informado para que regule el servicio. Entonces, en educación inicial no podemos tener listas extensas, porque muchas veces como papás ustedes tienen que mirar qué están pidiendo en la lista. A veces pedimos a los chicos lentejuelas, cosas que son absurdas y que no las usa el niño, sino las usa la profesora para decorar y hacer cosas que no tienen nada. Bueno, nos ponemos un poco aquí a sonreír y a reír para no llorar, porque de verdad esto es terrible, ¿no? Cuando hay tantísimo material reciclable que se puede utilizar. Cosas que pueden trabajar, ¿no? Entonces ahí la lista de útiles para inicial tiene que ser corta y básicamente se tienen que pedir cosas que el niño va a usar, ¿no? Las cosas absurdas, por favor, esas tienen ya que empezar a desaparecer de las listas, ¿no? Más en frío, por ejemplo, hemos visto que a veces los piden a los niños. Cuando eso es un material para una persona que ya sabe modelar y ya tiene todo este tipo de experiencias. Los niños lo que trabajan es hacer masa, se puede hacer masa con harina, ¿no?
es trabajar con arcilla, es más ese tipo de masa la que se utiliza en estos primeros años, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes, las docentes que nos escuchan tienen que ser muy conscientes y no pedir a los padres de familia cosas que no van a usar con sus hijos, ¿no? Dejar esta cosa de lo de decoraciones, que a veces mucho es pues de poner todo bonito y todo decorado. Hoy se lo hace solamente la profesora. Y lo hace la profesora, no, ni siquiera lo hace el niño, ¿no? Entonces esas cosas no tienen mucho sentido. Qué interesante, qué importante, qué útil es que podamos escuchar de una fuente directa además todo esto, pero necesitamos aliados, ¿no? En la sociedad como en toda, en la sociedad peruana también, necesitamos aliados para concretar todos estos buenos resultados de una nueva visión en la enseñanza de la educación inicial, ¿no? ¿Cómo están ustedes allí avanzando? Sí, estamos, trabajando muy cercanamente con el Grupo Impulsor de Educación Inicial, que reúne a varias instituciones que están velando y trabajando por el tema de infancia, por el tema del juego, por recuperar el juego como algo muy propio y muy necesario en estos primeros años. Estamos trabajando también con UNICEF, porque desde UNICEF se está velando por el tema de los derechos del niño. Y uno de los derechos del niño es el derecho al juego, que está en la Convención de las Naciones Unidas. O sea, así como el niño tiene derecho a la educación, tiene también derecho a jugar, ¿no? Y Empresarios por la Educación es otro aliado porque, digamos, desde Empresarios por la Educación hay toda esta preocupación de cómo hacemos que este capital humano se forme y tenga las habilidades que se requiere en el mundo empresarial, en el mundo laboral, ¿no? Bien, vale. Y queremos que otros aliados sean los papás. Importantísimos, sí, los papás tendrían que ser los primeros papás aliados. No va a haber este cambio educativo, ¿no? Por eso los invitamos, por favor, entren a esa plataforma que se ha creado en internet, ¿no? www.permisoparasernino.pe. Síganos en el Facebook, porque por el Facebook les va a llegar tips, consejos, cosas mucho más útiles, más prácticas para que ustedes estén informados y tomen mejores decisiones. Bien, Vanetti, ya nos tenemos que ir despidiendo, el tiempo nos está venciendo, pero si tuviéramos que resumir en simples frases, en fin, si tuviéramos que resumir, ¿cuáles son actualmente los principios básicos de la educación inicial en nuestro país? ¿Qué podríamos decir? Un primer principio es el juego, ¿no? El niño aprende jugando. Otro primer principio es el movimiento, o sea, los niños necesitan moverse, necesitan estar libres para poder experimentar con su cuerpo, ¿no? Y a través del juego y del movimiento nosotros vamos desarrollando lo que es la comunicación. Entonces, a los papás que nos preocupa tanto que nuestros hijos sean mejores que nosotros, que nuestros hijos tengan éxito en la vida, decirles que para que sus hijos sean grandes, lo mejor que tenemos que darles es una infancia plena, ¿no? Porque un niño que tiene una infancia plena, eso le va a dar todo el soporte y todo el colchón que él necesita para todo lo que le va a tocar vivir luego, ¿no? Enfrentar todos los desafíos, porque la vida es compleja. Y por eso es importante que nosotros velemos porque nuestros hijos tengan infancia, porque luego no la van a tener. Luego la vida tiene muchas demandas. Entonces, que estos primeros años de vida realmente sean plenos y podamos vivir jugando y vivir nuestra infancia plenamente, sin exigencias, sin demandas que no corresponden a estas edades. Y nuestros niños y niñas tienen voz y sirve muchísimo escucharlos, ¿no? Y lo primero que nos van a responder si les preguntamos qué es lo que más te gusta hacer, ¿qué nos dirán? Jugar. Vanetti, muchísimas gracias por toda esta información que esperemos les haya sido a ustedes valiosa tanto como a mí. Luego de escuchar aquí a Vanetti, realmente podemos pensar, si aplicamos lo que nos están fomentando a través del Ministerio de Educación, podríamos pensar que vamos a estar formando líderes en el futuro. ¿Qué opinan ustedes? A partir de las 12 del día les invitamos a que nos sigan. Estaremos hablando cómo ser un líder. Un programa dirigido más ya a jóvenes. A partir de las 12 del día les invitamos a que nuevamente se conecten aquí a través de nuestra página web. Hasta una próxima.